En este video quería hablarles con mis propias palabras sobre la nueva medicina germánica. Va a ser un video ultra resumido, puesto de que una explicación normal de la nueva medicina germánica, por ejemplo el libro más corto del Dr. Hammer es de 81 páginas, ¿no? O en video, para tener una idea general, este miniserie, por ejemplo, de videos, que son 7 videos de más o menos 10 minutos cada uno, ¿no? Entonces son como 70 minutos, ¿no? Si quisiéramos hablar más o menos sobre la nueva medicina germánica, nos tomaría 70 minutos, ¿no? 1 hora 10. Lo mismo esta serie de videos también, ¿no? Hacen en conjunto como 70 minutos, ¿no? Entonces, si desean en realidad una información un poco más detallada, pues sí les recomiendo ver alguno de estos videos, ¿no? Pero bueno, como les decía, en este video quiero hablar con mis propias palabras sobre la nueva medicina germánica, ¿no? De manera muy resumida. Por lo corto que va a ser esto, obviamente van a quedar muchas preguntas en el aire que les recomiendo que para despejar esas dudas vean alguno de los videos que les he mencionado, ¿no? Pueden pedírmelo por Facebook o por WhatsApp, no hay problema. Si quieren esa información me la piden. O buscan en mi muro, ¿no? Que también he publicado varias veces. Bueno, entonces, ¿qué es la nueva medicina germánica? La nueva medicina germánica es una ciencia que explica cómo son los procesos de nuestro cuerpo, los procesos biológicos. Mediante 5 leyes biológicas que se plantean, se explican todos los procesos biológicos que nos ocurren, ¿no? De lo que en una concepción errada realmente hemos denominado enfermedad. Esta nueva forma de ver la salud surge a raíz de que al Dr. Hammer se le muere uno de sus hijos y a los 3 meses nomás le detectan a él cáncer de testículo y a su esposa de ovarios. Él se sorprende bastante puesto que toda la vida había sido muy saludable, tanto él como su esposa, ambos jóvenes todavía, ambos doctores. Entonces el doctor Hammer se pregunta si no estaría relacionada esta enfermedad que estaban teniendo con el evento traumático que vivieron al perder a su hijo. Como era jefe de un hospital de enfermos de cáncer, entonces empieza a preguntarle a todas las mujeres que tenían cáncer de ovarios y a todos los hombres que tenían cáncer de testículos si antes de que les diagnosticaran esta enfermedad habían sufrido también un evento traumático. Y oh sorpresa, todos habían vivido un conflicto de pérdida profunda, llama el doctor Hammer. O sea, todos habían perdido un ser muy querido, un hijo, un familiar cercano. Entonces concluye este doctor de que no era una casualidad, sino que era una causa-efecto, causalidad. Y entonces se pregunta si solamente esto pasaba con esta enfermedad o si quizá todas las demás enfermedades tenían también algún conflicto en común. Y empieza a preguntarle, por ejemplo, a todos los pacientes que tenían cáncer de hígado, qué conflictos habían vivido anteriormente y descubre que todos habían vivido un conflicto de carencia, llama el doctor Hammer, ¿no? Que es un conflicto en el cual una persona siente que no tiene lo necesario para subsistir o para dar de comer a los suyos, ¿no? Que claro, el caso particular en cada persona va a ser diferente, pero el conflicto es el mismo, porque algunos, por ejemplo, habían vivido el conflicto de carencia porque habían perdido el trabajo, otros porque les habían bajado el sueldo, otros porque quizás si eran independientes el negocio iba mal. Entonces, pero si se dan cuenta, todos tenían este mismo conflicto en común, que es un conflicto de carencia. Empieza a preguntar, por ejemplo, a todas las mujeres que tenían cáncer de mama. Incluso este doctor logra determinar cuándo da cáncer de mama derecha o izquierda, ¿no? Que depende de si una mujer es diestra o zurda, ¿no? Su estado hormonal, si es que ya está en menopausia o si está tomando medicamentos hormonales o anticonceptivos. Pero para no entrar en detalles, porque este video es corto, como les dije, si desean más información pueden revisar algunos de los videos que les mostré anteriormente. Pero básicamente, para resumir, una mujer diestra, que para eso también hay que hacer un test del aplauso porque no se ve eso por con qué mano escribe. Muchas veces a las personas se nos fuerza a escribir con la mano derecha, ¿no? Los profesores así nos enseñan que escribamos con la mano derecha, entonces hay muchas personas que escriben con la mano derecha, pero biológicamente son zurdos, por ejemplo. Entonces para eso se hacen ciertos tipos de test. Pero para resumir nuevamente, este video es muy resumido. Una persona biológicamente diestra, si tiene afectado un órgano del lado izquierdo, es por un conflicto que está relacionado con la madre o con el hijo. Si el órgano afectado está en su lado dominante, por ejemplo en un diestro, si tiene afectado un órgano del lado derecho, entonces el conflicto está relacionado o con él mismo o con otra persona que consideras igual, sus hermanos, su papá, o cualquier otra persona. Pero el lado opuesto a su lado dominante siempre tiene que ver con la madre o hijo, o alguien que considera una madre o un hijo, ¿no? Que podría ser hasta una mascota si lo quieren como perrijos, como cosas así que la gente dice.
Entonces también pueden venir estos tipos de conflictos. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama es una preocupación por la madre o por el hijo, ¿no? Ya sea porque el hijo se enfermó o está lejos y la mamá anda preocupada de que si estará comiendo, si estará bien. Entonces, ese tipo de conflicto afecta a la glándula mamaria. Después, el doctor Hammer logra descubrir de que todo tiene una razón biológica, o sea, no es de que nos enfermamos porque sí, porque nuestro cuerpo falla, sino que descubre de que el cuerpo reacciona tratando de ayudarnos a su manera a solucionar el conflicto que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿por qué él le dio cáncer de testículo y su esposa cáncer de ovarios? Porque biológicamente, al él tener un testículo más grande y su mujer unos ovarios más grandes, él puede producir más espermas, su mujer puede producir más óvulos, y así hay mayores posibilidades de que salga embarazada la hembra y se pueda reemplazar al miembro que se ha perdido en la manada. ¿Por qué cuando una persona tiene un conflicto de carencia, está preocupado porque no va a tener para comer, le da cáncer de hígado? Porque biológicamente nuestro hígado almacena glucosa. Entonces, cuando uno anda preocupado de que si voy a tener para comer mañana, entonces nuestro cuerpo intenta ayudarnos agrandando el hígado para que lo poco que podamos consumir, ir haciendo reservas de glucosa para que cuando de verdad no tengamos para comer, no nos muramos al día siguiente de dejar de comer, sino que ya nuestro hígado hizo reservas y podemos vivir más días sin comer y nos va proveyendo de a poco la energía que necesitamos para vivir el tiempo que estemos en hambruna. ¿Por qué cuando una mujer está preocupada por su hijo le afecta a la glándula mamaria? Porque biológicamente al tener una glándula mamaria más grande va a producir más leche y va a poder mantener mejor alimentado al niño para que se recupere pronto. Y así este doctor logra descubrir cada órgano el conflicto que está relacionado. Y eso es al inicio nada más, porque después, investigando mucho más, se da cuenta de que no solamente hay una relación entre un conflicto entre nuestra psique con un órgano, sino que también en el cerebro se pueden ver unas figuras en forma de dianas, como tiro blanco, ¿no? Esos círculos concéntricos, como cuando uno tira una piedra al agua y se forman varias ondas, un círculo alrededor de otro. Unas figuras similares se pueden ver en el cerebro cuando uno tiene conflicto. Entonces, en realidad, la nueva medicina germánica explica que hay una relación en todo lo que conforma nuestro ser. Sí que cerebro y órgano están relacionados, ¿no? Determinados conflictos afectan determinada parte del cerebro y determinado órgano. El doctor Harmer se volvió un experto en las lecturas de tomografías faciales computarizadas sin agentes de contraste, tanto así de que incluso en algunas conferencias que daba, doctores incrédulos le traían tomografías de alguno de sus pacientes y le decían, a ver, dígame qué conflicto ha tenido mi paciente o qué enfermedades dice usted que ha tenido. Ellos sí tenían el historial clínico. Entonces el doctor Hammer, a de cuenta que tenía el diario de la persona y le decía, bueno, esta persona ha tenido tal enfermedad, ¿no? Y es porque había vivido tal conflicto. Una vez que solucionó ese conflicto, tuvo los siguientes síntomas. Después también ha tenido tal enfermedad porque vivió determinado conflicto. Una vez que lo solucionó, le vinieron tales y tales síntomas. Actualmente está teniendo tal conflicto y está teniendo tales síntomas. Cuando lo resuelva va a tener tales y tales síntomas. Y los doctores se quedaban asombrados, ¿no? Porque todo lo que les decía Hammer, que leía en una tomografía, ellos lo tenían ahí registrado en el historial clínico. No solamente el órgano que había sido afectado, sino que incluso este doctor les decía qué situaciones habían vivido estas personas, que después lo confirmaban con el paciente, ¿no? Entonces era realmente, Hammer, cada vez que cuento una historia así, hasta yo me quedo sorprendido, ¿no? Lo extraordinario que era este tipo, ¿no? Que tenía varias especializaciones, incluso estudió varias carreras al mismo tiempo, era un genio el tipo, hizo varios inventos, todo eso lo van a encontrar en el resumen de su biografía. Y pues eso es la nueva medicina germánica, una explicación precisa mediante leyes biológicas, y son leyes porque se cumplen en el 100% de los casos. Es por eso que yo tengo la certeza de lo que les digo, porque me ha pasado que algunos familiares o amigos me cuentan algunas situaciones que están viviendo y yo les digo, y de casualidad no tienes tales síntomas, no te duele tal parte del cuerpo, por ejemplo. Y ellos se quedan sorprendidos, sí, ¿cómo sabes? No, no le había dicho a nadie que tenía tal o cual malestar en tal parte de su cuerpo, ¿no? O a esas personas al revés me cuentan más bien, mira que me está doliendo tal o cual parte del cuerpo. Y yo le digo, ¿y de casualidad no has pasado por tal situación? Y me dicen, oye, sí, ¿cómo sabes? A nadie le he contado este problema que estoy viviendo. Y, no, y pareciera que uno sea divino, pero no es que uno sea divino, sino que ya Hammer ha dejado estipulado qué conflictos, qué vivencias afectan qué órgano específico. Entonces, al uno estudiar más o menos estas tablas, ¿no? Estos diagramas que pueden ver también acá, entonces uno ya sabe, ya si alguien le comenta de tal situación, uno sabe qué órgano tiene afectado. O al revés, si alguien te dice que tiene tal órgano afectado, uno sabe qué conflicto ha vivido.
Y eso me ha pasado en un montón de casos, ¿no? Por eso que tengo la seguridad de que esto realmente es cierto, esto que se plantea, la nueva medicina germánica. Es como mi papá, por ejemplo, que es técnico de computadoras, que muchas veces cuando viene una computadora, él lo primero que hace es ponerle un parlante a la mainboard, porque la mainboard también arroja ciertos pitidos de acuerdo al inconveniente que está teniendo. Por ejemplo, si al conectar el parlante arroja 3 pitidos seguidos, entonces ya mi papá me dice, cambia la memoria y vas a ver que ya se soluciona. Y cierto, ¿no? Uno le cambia, por ejemplo, la memoria y ya funciona, ¿no? O suena diferente, ¿no? Otro tipo de pitido y me dice, ah, ya, hazle esto y vas a ver que se arregla. Y yo le hago eso y se arregla, ¿no? Y pareciera que mi papá es adivino, ¿no? ¿Cómo sabe con solamente unos sonidos, ¿no? Y no es que sea divino, sino que ya he estudiado, ¿no? Estos tipos de pitidos que hace, ¿no? Y qué problema específico está señalando estas características que está arrojando. Entonces, igualmente, ¿no? Para alguien que desconoce de computadoras, le pareciera que me parece bien, pero otros técnicos que también conocen estos trucos, entonces saben que es porque he estudiado eso, pues, ¿no? Lo mismo pasa con la nueva medicina germánica, ¿no? Algunas personas piensan que uno es adivino, pero no es que uno sea adivino, sino que ya he estudiado algunos casos, entonces ya me sé cuando me hablan de tal conflicto, qué órgano está afectado, o al revés, ¿no? Me hablan de tal órgano, ya sé qué conflicto están viviendo, ¿no? Y es importante saber esto porque cuando se desconoce esto, muchas veces se vive los síntomas con miedo y más bien el miedo agrava los síntomas, ¿no? Y prolonga la fase de reparación. Entonces, conociendo más bien la nueva medicina germánica, cada vez que nos viene algún tipo de síntoma, sabemos por qué ha sido y sabemos que si lo solucionamos, nuestro cuerpo va a dejar de mandar la orden de hacer tal alteración orgánica, ¿no? A diferencia de alguien que desconoce, no sabe por qué le está viniendo el síntoma, entonces no sabe que es por tal situación que vivió. Entonces no la soluciona y el cuerpo sigue reaccionando de la misma forma, ¿no? Y haciendo que se prolongue la fase de conflicto activo y por lo tanto también la fase de reparación en su momento. Y si es que la llega a solucionar, porque realmente la persona no sabe que le ocurre este síntoma por tal cosa que está viviendo. Entonces es la importancia de conocer esto, ¿no? Te ayuda a entenderte mejor a ti mismo, ¿no? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te da miedo? Para que tomes acción y así puedas resolver rápidamente tus conflictos y puedas también llegar a la normotonía más rápidamente. Y solo para contestar una pregunta, algunos me dijeron, ah, pero en la medicina oficial también se habla de que el estrés puede producir también cambios en el organismo, pero se explica de manera muy genérica, no específica. Se cree que el estrés puede afectar cualquier parte del cuerpo. Te puede dar dolor de estómago, dolor de cabeza o cualquier otra cosa, ¿no? Y no es así. En la nueva medicina germánica sabemos de que no es una casualidad de que el estrés me afecta a cualquier parte. No, es específico. Determinado conflicto afecta un órgano específico. No es de que si sufro un estrés me va a afectar cualquier parte. No, en la nueva medicina germánica esto es bien específico. ¿No? No es general que el estrés me afecta a cualquier cosa. No, no es así. Y en la medicina farmacéutica simplemente se cree de que el estrés puede ser una de las causas de las enfermedades, pero no necesariamente es el estrés, podría ser un virus, una bacteria, un hongo. Y en la nueva medicina germánica sabemos que esto no es así, que la genética, nada. Pero bueno, les recomiendo que investiguen más sobre el tema. Si tienen alguna duda o desean más material, avísenme. No duden en preguntarme por WhatsApp o Facebook, que yo estoy encantado de compartirles esta información. Nos vemos.